Nos encontramos ya aquí en Salud, Dinero y Amor. Estamos platicando con Carlos Morales, director de Riesgo Soberano de Latinoamérica de Fitch Ratings. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por esta entrevista y por platicarnos. Han actualizado la calificación para la deuda soberana de nuestro país, que no quiere decir otra cosa que capacidad tiene nuestro gobierno, nuestras finanzas públicas para hacer frente a sus compromisos. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta actualización? Y parece que se refrenda la calificación positiva, Carlos. Gracias. Primero que nada, nosotros afirmamos la calificación de México en BBB- y mantuvimos la perspectiva estable. Nosotros revisamos las calificaciones de cada país a nivel global una vez por año, pero para países más grandes, por ejemplo México, revisamos la calificación semianualmente, cada 6 meses, para indicar nuestro pensar en los últimos acontecimitos en el país, en este caso en México, en donde aun cuando vemos riesgos presentes en la economía y en la situación macroeconómica del país, seguimos indicando que en este nivel de calificación los riesgos están balanceados con las fortalezas para el caso de México. Particularmente, nosotros indicamos que la calificación de México está apoyada por una política prudente macroeconómica, tanto la política fiscal como la política monetaria, finanzas externas robustas y estables, y por último, una trayectoria de deuda a PIB relativamente estable y menor a la carga de deuda de otros países con calificaciones similares. Por otro lado, vemos como una debilidad para la calificación una gobernanza débil, incluyendo el Estado de Derecho y control de la corrupción, bajo expectativa de crecimiento económico comparado con países de calificación similar, y por último, el riesgos de pasivos contingentes dado el deterioro financiero de Pemex. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Te saluda Romina Román. Oye, ¿y todos estos factores, estos riesgos que enumeraste, pondrían o podrían poner en riesgo la calificación de México, que ustedes pudiesen hacer un ajuste a la baja? En este momento no vemos algún riesgo hacia la baja de manera urgente, lo cual se indica por nuestra perspectiva estable. La perspectiva estable realmente lo que está indicando es que en un periodo de 12 a 24 meses no vemos una probabilidad alta de que movamos la calificación hacia arriba o hacia abajo si se mantienen las tendencias macrofinancieras que vemos en el país. Sin embargo, sí señalamos que riesgos que pudieran conllevar a una rebaja de calificación o un cambio de perspectiva a negativo podría ser un debilitamiento en la consistencia y credibilidad de la política macroeconómica, que esto pudiera traducirse en menor crecimiento económico a futuro, o bien un deterioro de las cuentas fiscales, y aquí señalamos principalmente un aumento significativo de la trayectoria de la deuda a PIB, por ejemplo, por un deterioro del balance fiscal o por menor crecimiento económico. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Oye, entonces, ¿no están viendo como riesgo algunas políticas que se están tomando al interior de México como un riesgo que pueda afectar pues la estabilidad macroeconómica y económica de México, tal cual es el aeropuerto internacional, que bueno, pues no tiene nada internacional el nuevo aeropuerto porque no tiene los estándares? Sí, lo que nosotros estamos viendo es sobre el crecimiento económico, y lo que hemos visto es que el crecimiento económico ha estado por debajo de los pares de calificación. Antes de la pandemia, México estaba creciendo alrededor de 2% en promedio, pero hubo una pequeña contracción inclusive antes del choque por la pandemia, y ahora, después de la pandemia, hemos visto una recuperación más débil de lo que hemos visto en otros países, y ha incidido en este bajo crecimiento económico. Hay varias razones. La principal ha sido, las disrupciones sobre el crecimiento económico que vimos en la pandemia, que todavía ha habido repercusiones hasta este momento, pero otro riesgo que hemos visto también es uno que señalas, que es intervención de política microeconómica que ha afectado la confianza de los negocios y el apetito por mayor inversión. Entonces, lo que hemos visto es que la inversión privada ha estado relativamente débil, y eso se ha conllevado a un menor crecimiento económico. Ese es uno de los riesgos que señalamos en cuanto
a los riesgos del crecimiento económico, de cómo la intervención en política microeconómica pudiera afectar aún más el crecimiento económico. Muchísimas gracias, Carlos. Y retomando esta pregunta que te hace María Elena, este tipo de intervenciones microeconómicas, Tren Maya, Dos Bocas, como mencionaba María Elena, el aeropuerto, entonces no compensan como una estrategia contracíclica el crecimiento que debería llegar a través de la inversión extranjera, la inversión nacional en proyectos productivos. Carlos. A lo que nosotros nos referimos con intervenciones de política microeconómica es más, por ejemplo, la intervención en el sector eléctrico por la reforma constitucional que se presentó el año pasado, aunque se rechazó por el Congreso hace un par de semanas, a inicios de la administración, la cancelación del aeropuerto. Lo que hemos visto, por otro lado, como bien indicas, sobre los proyectos de inversión pública, estos han sido bastante puntuales en el sureste del país, que si bien conllevan una mejora del dinamismo y crecimiento en esta región, no vemos que este impulso por inversión dinamice aún más el crecimiento económico a nivel nacional. También la inversión pública en México destaca por ser relativamente por debajo de otros países con similares niveles de ingresos. Gracias, Carlos. Nuevamente te saluda Romina Román. Y en el caso de Pemex, que no se le está haciendo absolutamente nada, no hay un plan efectivo que pueda salvarla, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar también con su calificación? ¿Qué están percibiendo para esta empresa productiva del Estado? Sí, claro. Y aquí cabe aclarar que nosotros tenemos una calificación independiente para Pemex. Mis comentarios son de parte del lado de Soberanos, que es cómo incide Pemex sobre el gobierno y la capacidad de deuda del gobierno. Lo que estamos viendo en Pemex, y que es algo que hemos señalado como un riesgo para la calificación, Pemex representa para la calificación soberana de México. Lo que estamos viendo ahora es que, dado los mejores precios del petróleo, el gobierno no habrá necesidad de que el gobierno envíe fondos o inyecte capital en la paraestatal para mejorar la liquidez e inclusive para repagar la deuda que amortiza este año. Sin embargo, nuestro análisis indica que esto es coyuntural. El petróleo en los próximos años, nosotros esperaríamos que la necesidad de apoyo, estimamos que el gobierno continuará enviando recursos financieros hacia Pemex, y esto en deterioro de las cuentas fiscales del gobierno federal. Gracias, Carlos. Oye, y ante este panorama, ¿qué fortalezas, si es que le están visualizando a México, cuáles serían? Las fortalezas que hemos indicado es la política macroeconómica prudente, que es, por un lado, la política ha reaccionado bastante ágilmente en cuanto a presiones inflacionarias, que hemos visto un mayor presión inflacionaria en estos últimos meses, pero el Banco de México tiene un récord ya de décadas de tener una autonomía y ser eficiente en manejar los riesgos inflacionarios. Y por otro lado, la política fiscal que mantiene el compromiso de no aumentar la deuda pública como porcentaje del PIB. Vimos como otros países aumentaron la deuda bastante significativamente y ahora tienen mayores riesgos macroeconómicos, que no fue el caso de México. Sin embargo, Pemex sigue incidiendo, es un riesgo sobre las cuentas fiscales, pero el gobierno ha mantenido un déficit relativamente bajo que conlleva a una estabilidad de la deuda pública en el corto plazo. Interesantísimos estos comentarios de Carlos Morales. Él es director de Soberanos para América Latina de Fitch Rating. Gracias, de verdad. Ojalá que podamos seguir platicando contigo de este y otros temas más, y que el gobierno federal, sobre todo, ponga foco en estos temas que están preocupando tanto a los analistas. Gracias nuevamente, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, y quédense con nosotros.